Partido intenso el que se ha disputado en Miramar, entre el Marino y el Real Avilés, con una gran entrada y la presencia de muchos aficionados avilesinos. El equipo de Chiqui de Paz salió desde el primer minuto en busca del gol. Primero con esta oportunidad que mandó al poste Juan Díaz, tras un saque de esquina. Más tarde Geni intentaría sorprender a Rafa Ponzo desde la frontal del área. El Real Avilés se adueñaba del partido y a los 11 minutos Juan Díaz lanzaba esta falta a la escuadra para adelantar a su equipo en el marcador. El Marino apenas respondió en la primera parte, solo con ocasiones aisladas por medio de lanzamientos de falta. En la reanudación volvía a salir con fuerza el Real Avilés, que al minuto tuvo esta gran oportunidad en los pies de Geni que salvó Rafa Ponzo. Más tarde Abraham mandaría el balón al larguero. Sin embargo, el Marino reaccionaba con esta ocasión de Pablo Hernández. Más tarde sería Robert el que intentaría marcar el gol del empate para los marinistas, algo que fue imposible durante toda la tarde. Pudo en la prolongación marcar el segundo el Real Avilés, pero Ponzo ganó el 1 contra 1 a Jorge Rodríguez. Nueva victoria para los avilesinos y primera derrota del Marino en Miramar esta temporada. Más resultados, el Caudal regresa con 3 puntos de su visita a tierras gallegas. Venció por 0-2 al Ourense en un partido que dominó desde el principio. Este penalti cometido por el guardameta Pato, que sería expulsado, le servía a los mierenses para ponerse por delante. Marcaba Prosi. Antes del descanso, el conjunto mierense aumentaría su ventaja con un remate de cabeza de Borja Navarro. En la segunda mitad, de nuevo, los de Paco Fernández gozaron de las mejores ocasiones. La expulsión de Xaime Noguerol del Ourense le puso las cosas todavía más fáciles, pero el marcador se quedó en ese 0-2 logrado en la primera parte. Y en Mareo el Sporting B perdió por 1-2 frente al Coruxo a los 15 minutos de partido y tras esta falta botada por Santijana, los rojiblancos se adelantaban en el marcador con un tanto en propia puerta de Pazo. Sin embargo, en el minuto 42, en un saque de esquina, el ex-sportinguista Yago pondría el empate a 1. 2 minutos más tarde, el colegiado pitó penalti a favor de los gallegos y Antúnez se encargó de transformarlo, anotando así el segundo y definitivo gol para el conjunto gallego. Hemos empezado muy bien, hemos tenido una media hora muy buena, fantástica, diría yo, de juego, de llevar la iniciativa, de estar jugando siempre en el campo del Coruxo, en esa señalización del penalti. Evidentemente se han venido arriba en cuanto a la moral, porque yo creo que, sin desmerecer a la victoria del Coruxo, yo creo que el peso del partido lo hemos llevado siempre nosotros. Nos ha supuesto una derrota que yo pienso que por el partido de hoy ha sido injusta. Completamos ahora la tabla de resultados en tercera división. Hubo que